Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a este encuentro con la Santa Palabra de Dios. Disfrutamos este momento. Estar con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu. Y estar con nuestra Madrecita que hoy celebramos como Nuestra Señora de Lourdes, con San José, con todos los ángeles y los santos del cielo, con Santa Bernardita, la gran vidente. Compartimos en esta jornada un tema central: cómo la Iglesia cristiana católica toma su forma, cómo se inicia, diríamos, legalmente, cuáles fueron las situaciones que trataban de obstaculizar, que hubo que superar para que naciera la Iglesia cristiana, ya de una manera ordenada. Eso es lo que vamos a compartir. ¿Jesús es el Señor, el Mesías esperado, o hay que esperar a otro? ¿Y de qué manera hay que encontrarnos con Él? Son las preguntas que vamos a tratar de responder. Compartimos, queridos hermanos y hermanas, con la comunidad de Santana, la Santa Bárbara, y para las 30 comunidades de Cristo María, para todo El Salvador y para el mundo entero. Un saludo para las pastoras de Santana, Santa Bárbara, y para todas las pastoras, y para todas las ovejitas. De nuestro folleto número 196, el tema: Camino, judíos y romanos. Le pedimos a Dios nuestro Señor, el creador de todo, el que nos ha creado a todos, blancos, morenos, negros, altos, bajos, ricos, pobres, los del Salvador, los de Rusia, China, Japón, Estados Unidos, el que nos ha creado a todos. Le pedimos su gracia, su bendición, para que esta reflexión sea una comunión de todos con el que es todo en todos, Dios eterno, para que sea protegida y ninguna persona ni espíritu pueda interrumpir este encuentro de amor con Dios y con todas las criaturas. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo surge la Iglesia cristiana católica? Y especifico y enfatizo lo de católico porque nació como católica. Se abre al mundo entero. Católico significa universal. Y aquí estaba a punto de quedarse encerrada como la Iglesia de Israel, que se quedaba encerrada. Aquí se abre. Y no es fácil, tenemos que comprender, no fue fácil para el pueblo de Israel abrirse. Digo, para los que estaban en comunión con Jesús. El capítulo 15 es fundamental en nuestra historia. Es lo que se llama el primer concilio de Jerusalén, año 49. ¿Qué ha pasado en este momento? Ya se dio el primer viaje de San Pablo, capítulo 13-14. Ya se dio la apertura de San Pedro con Cornelio. Ya se está abriendo al mundo pagano. Pero comienzan las reacciones normales a intentar detener de alguna manera esto, poner trabas, poner condiciones. El capítulo 15 que vamos a compartir tiene 3 grandes momentos. Va a ubicar el problema, parte número 1, el problema, que está en el versículo 1 al 5. 15, 1 al 5. El momento central, la discusión y la adopción de una solución que será para siempre. Del versículo 6 al versículo 21. Y terminará precisamente con el llevar ese acuerdo a las comunidades. Son 3 grandes etapas. Vamos a encontrar también 3 grandes ideas. La primera gran idea que tiene que ver con esto es la apertura a todos.
Un cristiano auténtico no puede decir, le celebro el cumpleaños a mi amiguita, a mi amiguito, a los demás los ignoro, no es católico, no es cristiano. Es el gran reto para nosotros ahora. Desde el año 49, la iglesia tiene que estar abierta a todos y a todas, sin ninguna excepción, si no, no somos cristianos. Segunda gran idea, convencer a los judíos que los cristianos no son una secta y que en Jesús se cumplen todas las promesas del Mesías que habían estado esperando. Tremenda idea central. Ya no hay que esperar más. Lo tenemos que buscar hoy en nuestro tiempo. Andamos buscando dioses, que puede ser un hombre, puede ser una mujer, puede ser un carro, puede ser una casa, puede ser un pueblo, una nación, un partido político, un equipo. Jesús es lo único que vale la pena. Lo va a dejar demostrado y establecido este concilio de Jerusalén. Pero también una tercera idea, convencer a los romanos que el cristianismo no es una secta, que va en la continuación del judaísmo, que tiene un estatuto de respeto en Roma. Por lo tanto, los cristianos van a pedir también ese respeto para ellos. Recordemos lo que, este es en el año 49, en el año 64, la persecución contra los cristianos. Esto ya se estaba previendo. Ya había una persecución, no como la del 64, pero ya había persecución. Y se va a demostrar por eso el tema camino, porque era el nombre que se le daba al cristianismo inicialmente. Jesús dijo, Juan 14:6, yo soy el camino. Entonces eran seguidores del camino. Pero a los judíos, convencerlos de que este camino es el único, no hay otro. Y convencernos a nosotros también. La única razón para estar aquí en el planeta es seguir a Jesucristo el Señor. Todo lo demás, si no me lleva a eso, es una pérdida de tiempo. Y lo tercero, convencer a las autoridades que el cristianismo en aquel tiempo y ahora no es un peligro para el imperio. Al contrario, al estudiar la biografía de el beato Miguel Pro, lo mataron como revolucionario y él nunca dijo que había que hacer violencia contra el gobierno. Es más, oraba por el presidente Calles, presidente de su momento. Pues igual nosotros tenemos que demostrar ahora que no somos una secta, un grupo revolucionario, no estamos en contra de las autoridades civiles ni religiosas, al contrario, somos las que más vamos a apoyar de acuerdo a la Santa Palabra. Entremos un poco en los textos que nos van a iluminar. Hechos 15:9. Hechos 15:9. Estamos en medio de la asamblea y está hablando San Pedro. Es el famoso discurso porque lo tienen acorralado. Se va a defender San Pedro. No hizo distinción alguna entre ellos y nosotros, pues purificó sus corazones con la fe. Palabra de Dios. ¿De qué está hablando el texto? Habla de lo que él ha visto, cómo el Espíritu Santo se derramó en Cornelio, en su familia. Un gran asombro para San Pedro, pero era un hombre honesto. Se dio cuenta que ahí estaba el Espíritu Santo, sin pedirle mayores requisitos. Dice, están hablando igual que nosotros. Están actuando igual que nosotros. El Espíritu Santo se mueve igual que nosotros. El Espíritu Santo no es propiedad privada de nadie. ¿Cuántas veces nosotros todavía, este tema, le rogamos a Dios que llegue a todos los corazones de todos los católicos del mundo? Especialmente los del Ministerio Cristo María. Porque cuántas veces se ha dicho, ¿a qué parroquia pertenece usted? ¿En qué parroquia está el Ministerio Cristo María? En el Calvario. En esa parroquia tan chiquita que ni parqueo hay. Y usted solamente esos zapatos tiene. Y solo ese pantalón tiene. Y en ese carro chiquito anda usted. Te valoran por el carro, los zapatos, el pantalón, la parroquia, el color de piel. ¿Y eres católico cristiano? No. Un católico cristiano nunca ve de menos a nadie.
Santo Tomás de Aquino, la gran cabeza del cristianismo, dice: yo siempre veo como superiores a los demás. Escucho atentamente a los demás, aprendo de los demás. Nosotros, al revés, queremos ganar todas las discusiones, imponer nuestro criterio, y no somos Tomás de Aquino, para nada. Un cristiano auténtico, condescendiente con las opiniones ajenas. Ahí va el catolicismo del capítulo 15 del libro de los Hechos. Dice el texto: no hizo distinción alguna entre ellos y nosotros. No hay ninguna distinción. Al contrario, hacer sentir bien a mi hermano es la gran tarea nuestra. Que se sientan mejor que en su hogar. Que se sientan como nunca han sido tratados, llenos del amor de Dios. Pendientes los unos de los otros. No importa el color de piel, el apellido, eso no interesa. Teresa de Calcuta. Yo no tengo por qué seleccionar a las personas, basta que sea un ser humano para que yo lo atienda. Y cuidado con discriminar a las personas por su pobreza. ¿A quién celebramos ahora? A Nuestra Señora de Lourdes. ¿A quién se le apareció? A la niña más pobre de Lourdes. Medía 1,40 de estatura, enfermita, sin mayor formación. Y la camándula valía 3 centavos, lo más barato que se podía conseguir en Lourdes. Y se lo dice con toda claridad: la escogí a usted porque usa una camándula de 3 centavos. Si usa camándula cara, no me le vuelva a aparecer. En el convento donde fue Bernardita, la vieron de menos. Porque la superiora del convento dijo: miren a quién se le fue a aparecer la Virgen, miren esta niña, habiendo niñas más bonitas entre nosotras. Esa señora dirigente no había leído el capítulo 15 del libro de los Hechos con toda claridad. Y si le leyó, no le pegó. Igual que algunos de nosotros. Veamos otro texto que nos va a iluminar. En el capítulo 15, el problema. Vamos al problema. Versículo 1 y 5. Veamos el 1. Bajaron algunos de Judea que enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan conforme a la costumbre mosaica, no pueden salvarse. Palabra de Dios. Se produjo un altercado. Mira, ahí estaban peleándose unos con otros. Fue entonces que Pablo y Bernabé decidieron subir a Jerusalén. Están en Antioquía. ¿Recuerdan Antioquía? Cuando Jerusalén cae, es Antioquía la que va a tomar el puesto. Era una comunidad muy fuerte. ¿Pero qué estaban diciendo? Tienen que circuncidarse. Si no, no hay salvación. La salvación para ellos estaba en la circuncisión. Aquella operación que le hacen al varón. Pablo, Bernabé no estaban de acuerdo. ¿Circuncidar a toda gente del mundo? ¿Eso es lo que se necesita para ser salvo? En el versículo 5. Ellos pues, enviados por la iglesia, atravesaron, pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe, se levantaron para decir que era necesario circuncidar a los gentiles y mandarle guardar la ley de Moisés. Esto ya no es en Antioquía, esto es en Jerusalén. Cuando llegan a Jerusalén se encuentran que la cosa es peor en Jerusalén. No solamente la circuncisión, sino la ley de Moisés. ¿Y cuál eran? Los 5 primeros libros, por lo menos. La Torá. Y aquí ese es el problema. Y se va a levantar precisamente la gran discusión. Veamos qué dice el versículo 19. Estamos en el 15. Santiago va a hablar en favor de lo que establece San Pedro. Pedro habla en favor de lo que está diciendo el Espíritu Santo. Pero Santiago tiene un detalle. Lo basa en texto bíblico. Texto bíblico. Y dice en el 19: por esto juzgo yo que no se debe molestar a los gentiles que se conviertan a Dios. Es una molestia la circuncisión. Y en cuanto a la ley, es una molestia entendida como la entendían los dirigentes actuales de ese momento del pueblo de Israel.
Pregunta que surge aquí, ¿Jesús es continuador del judaísmo? Una gran pregunta que se hace. Depende. Si es continuador de los dirigentes de su tiempo, para nada. Ellos lo mataron, lo entendieron muy mal. ¿Es continuador del judaísmo? Sí, pero de Moisés, de los 10 mandamientos. Bien entendido. Eso hay que establecerlo claro, porque la gran confusión, algún grupo por ahí va a decir somos el pueblo de Israel. Depende. Si es el que mató a Jesús, qué feo. Si es el que vive los 10 mandamientos, habría que ver. Para nosotros también esto. Entonces, está estableciendo que no hay que, es una molestia que no procede. Y lo dice con cita bíblica, ya lo vamos a ver. En el versículo 22, deciden enviar los acuerdos a las comunidades. Entonces decidieron los apóstoles y presbíteros, de acuerdo con toda la iglesia, elegir de entre ellos algunos hombres y enviarlos a Antioquía, el lugar del problema inicial, con Pablo y Bernabé, y estos fueron Judas, llamado Barsabás, y Silas, que eran dirigentes entre los hermanos. Palabra de Dios. Están enviando, precisamente, están en lo mejor de la tarea, envían el acuerdo que se ha dado ahí a las comunidades de Antioquía, porque allá surgió el problema. Ahora bien, profundicemos un poquito en la asamblea propiamente. Recordamos que dijimos que el versículo 1 al 5 es la primera sección. Del 6 adelante es la segunda sección, hasta el 21. Veamos un poquito el versículo 10. Primer gran argumento que no podemos olvidar. ¿Por qué, pues, ahora tientan a Dios, imponiendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos sobrellevar? Tremendo argumento. ¿De cuál carga está hablando? Un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos. Está hablando, San Pedro dice, somos hipócritas. Estamos hablando de cumplir los 10 mandamientos, ni nosotros lo cumplimos. ¿Y qué tal si nos preguntan a nosotros ahora? En Cristo María tenemos 30 aspectos de espiritualidad. Si les pedimos a todos los hermanos que van entrando, sí, pero tienen que cumplir los 30 puntos. Y si alguien nos conoce va a decir con que no cumplen ni el primero, si andan hablando mal de los demás. Ya estuvo. Si ese fuera el criterio también nuestro, no entra nadie. Y los que estamos, pues habría que salir. Esto hay que ser muy honesto. El primer punto es, esto no es lo indispensable. Tenemos que ser muy misericordiosos. Vamos en el camino, vamos intentando cumplir, ojalá cumplamos luego, pero no puede ser un requisito tajante. No, usted no cumple, quédese fuera. Habría que salirnos también nosotros, porque andamos viendo los errores del otro y está prohibido. Está prohibido. En aquel mensaje que está aquí, en el banner amarillo dice, ¿por qué solamente miran los defectos del otro? ¿Por qué no se tratan con amor? Si aquí el único juez soy yo. El único juez soy yo. Pero nos encanta el papel de policía. Nos encanta señalar el defecto ajeno. Aquí dice, ¿por qué si ni nosotros lo pudimos hacer? Y en el siguiente viene el otro argumento. Escuchen. Nosotros creemos, esto es lo fundamental. Pare las orejitas, pare las orejitas. Nosotros creemos más bien que nos salvamos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Palabra de Dios. Ese es el punto central. Nosotros creemos más bien que nos salvamos por la gracia del Señor Jesús. Pero el Señor Jesús es de todos. Qué hermoso este detalle. Aquí está el centro, el mensaje central del cristianismo. El capítulo 15. Creemos más bien que por puritita gracia. No es por mérito ninguno. Es por gracia. Él pagó en la cruz por cada uno de nosotros. Y a partir de ese pago que Él hizo, nosotros podemos ser salvos. Pero tenemos que adaptarnos a esa gracia, a ese pago,
a ese estilo de vida de Jesús. Ese es el punto. Del mismo modo que ellos, todos, sin ninguna excepción, los del norte, los del sur, los del este, los del oeste, África, Asia, Europa, todos tenemos la misma oportunidad de salvarnos por la gracia de Jesús. ¡Qué hermoso! Bendito sea el Señor. Bendito sea que ha pagado por toditos. ¡Qué tarifa más grande que le tocó! ¡Qué suplicio más grande para pagar por todos! Liberarnos de todo el pecado de todos, para que todos, sin ninguna excepción, oiga, la próxima vez que vea de menos a alguien, como lo están haciendo aquí en el Concilio de Jerusalén, piense, te estás metiendo con la sangre del Cordero, porque Él pagó por todos. Él pagó por todos, y todos valemos la sangre del Cordero. La próxima vez que levante la voz a alguien, que ridiculice a alguien, que vea de menos a alguien, que trate de aplastar a alguien, piense, esa criatura vale la sangre del Cordero. San Vicente de Paúl decía, cuando las hermanas de la caridad ven de menos a cualquier pobre o a cualquier criatura, no tienen razón de ser hermanas de la caridad. Ampliémoslo. No tenemos derecho a ser cristianos la vez que nosotros hacemos sentir mal a alguien. Santa Faustina dice esa frase: Señor, que de ninguna manera yo ofenda a nadie. Que nadie se sienta herido por mí. Qué gran consigna. Sale del capítulo 15 del libro de los Hechos. Pero sigamos avanzando. En el versículo 17, estamos en el 15, Santiago va a esgrimir un texto del profeta Amós para argumentar que tenemos que abrirnos a todos. Dice el texto, para que el resto de los hombres busque al Señor y todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre, dice el Señor, que hace que estas cosas sean conocidas desde antiguo. El resto de los hombres, todas las naciones, han sido consagradas a mi nombre. ¡Qué hermoso el texto! Todas las naciones fueron consagradas por Dios, para Él, porque Él es el dueño. Y poco a poco, en su momento, fueron siendo llamados cada uno de ellos. Y Dios espera que, cuidado con sacar a alguien, cuidado con perder una ovejita, cuidado con ser parte del obstáculo para que una persona se encuentre con Jesús. Cuidado, nos van a poner problemas. Con la vara que mida se te medirá y con intereses. Tú pusiste obstáculo, habrá obstáculo para que entremos al cielo, a la gracia de Dios. Dios nos ha creado a toditos, nos ha consagrado. Esta palabra aparece mucho en los profetas. Antes de que salieras del vientre materno, te tenía consagrado profeta de las naciones, le dice a Jeremías. Y cada uno de nosotros igual. Esto nos tiene que llenar de una gran dignidad todos. ¿Cuál ha sido el secreto de los santos? Ver a Jesús en cada criatura, especialmente en los más pequeños. Capítulo 25 de San Mateo. Lo que hiciste a los más pequeños, a mí me lo hiciste. Qué duro, ¿verdad? ¿Cuánta será la cuenta que tenemos que pagar nosotros hoy? Pero estamos a tiempo de arrepentirnos. Ese es el punto. Sigamos viendo un poquito en el versículo 20. Claro que hay que poner algunas restricciones, cosas fundamentales de convivencia, porque los paganos traían sus costumbres básicas que eran incompatibles con el cristianismo. Y claro que hay que poner reglas. Lo básico. Dice en el 20, escribirles que se abstengan de lo que ha sido contaminado por los ídolos, de la impureza, de los animales estrangulados y de la sangre. Palabra de Dios. Que se abstengan de lo que ha sido contaminado por los ídolos. ¿De qué está hablando? Acostumbraban a ofrecer cosas, personas, animales a los demonios, a los ídolos. Eso no puede entrar. Este problema lo va a enfrentar San Pablo, recordamos, en la comunidad de Corinto. Pero también dice impureza
¿De qué impureza está hablando? Las impurezas sexuales. El capítulo 18 del libro de Levítico. No te puedes acostar con tu madre, con tu padre, con tu hermana, con tu hermano, con tu primo. Eso el derecho canónico actual lo reglamenta muy bien. Si no, un matrimonio es declarado nulo. ¿Y lo toma de aquí? Claro que sí. Si no, es un problemón enorme. Además de los animales estrangulados, ¿por qué? Porque en la sangre estaba la vida de la criatura. No podía comerse un animal que fue estrangulado y no salió la sangre. Veamos un poquito. Esto hay que ir hasta el libro de Levítico, donde vamos a encontrar estas ideas. En el capítulo 17, versículo 13. Cualquier hombre de la casa de Israel o de los forasteros que residen entre ellos, que case un animal o un ave que es lícito comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Ahí está. Porque la vida de toda carne está en su sangre, para no comerse la vida del animal. Es una cuestión de respeto a la criatura. Interesante. En el 12, versículo anterior, dice: por eso tengo dicho a los israelitas, ninguno de ustedes comerá sangre, ni tampoco comerá sangre el forastero que reside entre ustedes. Es interesante este detalle. Era porque se practicaba en los cultos satánicos, beber la sangre de los animales o de las criaturas, de las personas. Tiene mucho sentido el texto. Y recordemos que estas costumbres estaban en el pueblo de Canaán, donde estaban viviendo el pueblo de Israel, pero estaban en un montón de lugares, cultos satánicos. Algo más, en el 18, siempre en el Levítico, en el 16, es todo una serie de normas acerca de la relación sexogenital. Tocamos un aspecto nada más. Ninguno de ustedes se acerque a una consanguínea suya para descubrir su desnudez. Yo ya veo que puede ser tu hermana, tu prima, tu papá, tu mamá. No puedes hacer eso. Fíjese que dice para descubrir su desnudez. No solamente el acto sexogenital, no, estar viendo pornografía. No puedes estar viendo pornografía. Qué común es ahora la pornografía. Eso en las redes es un escándalo lo que está pasando. Se mira a todas horas, pero no hay que ir a las redes. ¿Cuántas hermanas, cuántos hermanos en las calles usan minifalda, minichor? Pero es increíble. No son minichores, son pedacitos de calzoncito los que andan. Con blusitas con la idea de que vienen de hacer gimnasia, vienen con el brasier y van por las calles bien tranquilas. Hemos llegado a este nivel ahora. Y claro, ¿cómo no? Un hombre que no, la gran mayoría no logran dominarse, pues ven una mujer así. No hay que ir a las redes. Esto es un tema aparte, pero muy duro y muy real. Tiene toda la razón el Concilio de Jerusalén de prohibir esto. Porque de la pornografía se pasa a la masturbación, se pasa al adulterio, etc. Se pasa a la violación, al secuestro, al aborto. Es todo un problema enorme. Tiene razón entonces. Esto es lo mínimo que estaba estableciendo precisamente el concilio ¿de dónde era? Jerusalén. Muy bien. ¿En qué año fue? En el 49. Muy bien. Seguimos entonces. Pasemos un poco el libro de los Hechos de los Apóstoles. Fijémonos un detalle. El capítulo 15 fundamental está hablando después del primer viaje y se va a tocar un par de veces. El capítulo 16, por ejemplo. Pero es interesante que no se vuelve a tocar esto. ¿Por qué? Esto fue norma y nadie volvió a discutir esto. Interesante. Esto quedó normado para siempre. En el resto del libro de los Hechos no se vuelve a mencionar salvo algún recuerdo. Pero ya no se vuelven a tocar los puntos de una manera como se tocaron aquí. Quiere decir, esto fue aceptado por todos. Ya no había que seguir discutiendo. Qué interesante. El primer gran concilio. Y por escrito mandan a las comunidades
esto se va a observar a partir de ahora. Qué buena forma de comunicar. Y no había celulares, no había tablets, no había laptop. Pero qué buena la forma. Y mandaron a gente importante, conocedores del tema, respetables, y los enviaron a llevar las cartas. Veamos en el capítulo 24, siempre de Hechos, versículo 14. ¿Qué es lo que va a pasar en este momento? 24:14, estamos en el discurso de Pablo ante el procurador romano. Recordemos ya, en este momento ya Pablo está preso. Dice el texto: en cambio, te confieso que según el camino que ellos llaman secta, doy culto al Dios de mis padres. Creo en todo lo que está escrito en la ley y en los profetas. Palabra de Dios. Es una defensa hermosa y muy inteligente. Doy culto al Dios de mis padres. Esto no es una secta. Y practico, dice, todo lo que está escrito en la ley y en los profetas. La ley, los 5 primeros libros. Profetas, el resto del Antiguo Testamento. Yo, dice, lo cumplo. No tengo ningún problema. Entonces, ¿cuál es mi problema? ¿Por qué me tienen preso aquí? ¿Cuál es mi culpa? Interesante, ¿verdad? Pablo lo sabe. Pero realmente, legalmente, no le pueden achacar nada. Igual que Jesucristo. Esto recuerda la defensa de Jesús. Si he dicho mal, dímelo, y si no, ¿por qué me pegas? He hablado siempre. He hablado de las Escrituras. Es exactamente, Pablo lo entendió, el mismo Espíritu Santo que está en San Pablo es el que estuvo en Jesús. Qué linda que esa fuera nuestra defensa también. Toda mi vida he hablado de la palabra de Dios bien entendida. ¿Por qué me acusan ahora? Qué hermoso esa defensa. Está hablando delante del representante de Roma. Recordemos un poquito en el capítulo 9 del libro de los Hechos siempre, pero en el versículo 22, 9:22. Pero Saulo se fortalecía y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que este es el Cristo. ¿Sabe lo impresionante? En capítulo 9 se habla de la vocación, de la llamada de Saulo. Y en ese mismo capítulo ya anda evangelizando. Impresionante. De verdad, uno se queda con los ojos bien abiertos. ¿Cómo es que este hombre de perseguidor sale ahora de evangelizador? Pero con unas ganas, con un ardor, con un entusiasmo, con una entrega. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Dónde se quedó esa entrega? En nosotros, ¿dónde está? Pero era un fuego. Y se confundían, ¿por qué? Porque decían, pero si este andaba persiguiéndolos, ¿cómo es que anda hablando de ellos bien ahora? Estaban confundidos. Y Pablo, qué hermoso, no se preocupó, los voy a confundir, no los voy a confundir. Se lanzó. Y va a enfrentar todos los obstáculos y la confusión que genera. Pero era necesaria esa confusión de parte de ellos. Están viendo un gran dirigente que ahora es un defensor del camino. Los confundía, demostrándoles que este es el Cristo. No solamente hablaba, tenía capacidad para demostrar bíblicamente que el Mesías, Cristo, era el esperado. Se lo demostraba, no solo hablaba, no. Miren, cosita bíblica, aquí estamos. Qué hermosa la manera de ser de Pablo y la nuestra. Demostraba, mire, eso confundía, no solamente que él se hubiera hecho cristiano, sino que estaba demostrando que Jesús era el Cristo. La fe de Pablo no era una fe sentimental. Algunas personas cuando van a una procesión dicen, ay, a mí cómo me duele ver a Jesús. Sí, pero cambias de vida. No, pero me duele ver a Jesús. Pablo es un convencido. Conoce el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Y basado en eso, ahora está tratando de convencer a otro, porque él ya está convencido. ¡Qué chispazo más enorme! De verdad, en serio, qué chispazo. Qué gracia más hermosa la de Jesús.
Pero sigamos adelante. Hechos 21, 25. Pablo llega a Jerusalén. Aquí hay un dato curioso. En cuanto a los gentiles que han abrazado la fe, ya les escribimos nosotros nuestra decisión: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre de animales estrangulados y de la impureza. Interesante. Aquello del concilio, ¿qué año fue? 49. ¿Capítulo qué? Capítulo 15. Muy bien. Eso del capítulo 15, aquí está citado, pero es de las poquísimas veces que va a estar citado. Dice, no, yo estoy de acuerdo, si ya lo que se acordó allá, yo lo ando enseñando por todo. Qué hermoso. Habla muy bien de San Pablo, el gran superapóstol, el gran evangelizador. Le dijeron, esto es el acuerdo, y él dijo, amén. Qué bueno que no llevó la contraria. Es más, por ahí va a aparecer, me dijeron que nunca me olvidara de los pobres, y lo he tomado muy en cuenta. Es impresionante cómo Pablo, con una enorme capacidad, también era dócil, también era manso, también era humilde. ¿Cómo combinar esa mansedumbre, esa humildad, con el fuego que tenía San Pablo? Es lo hermoso. Y Jesús lo vio y dijo, este cipote, uno de esos necesito en Cristo María, ahora levantamos el Salvador y el mundo. Pero continuemos. En el capítulo 24:5, siempre de Hechos, el proceso ante el procurador Félix. Estuvo delante de varios procuradores. Y mire qué hermoso lo que va a aparecer aquí. Pablo está apelando al César. ¿Y qué ha pasado en todo este texto? Ha habido mucha crisis. Dice en el versículo 25, yo comprendí, está hablando el procurador, que no había hecho nada digno de muerte. ¿Lo convenció? Qué buena defensa de Pablo. Pero como él había apelado al angusto, he decidido enviarle. Era un requisito, él como ciudadano romano tenía ese derecho. Es como si uno del Salvador dijera, no, momento, yo voy a buscar mi consulado del Salvador, si está en otro país. Dijo, no, momento. ¿Por qué? Porque sabe Pablo que si no hace eso, lo descuartizan allá en Jerusalén. Y él, hay una cabezota enorme en San Pablo. No solamente él sabe que puede morir allá, en Roma, y de hecho murió en el 66. Pero una cosa hermosa, voy a ir y voy a evangelizar a Roma. Eso es hermoso. Va a ir a la capital del mundo a evangelizar. Aunque me maten, sé que puedo morir. Sí, pero antes lo voy a evangelizar. Qué carácter de San Pablo. Qué hombría de hombre. Qué capacidad. No se acurrucó. Va, como decir, Washington o Moscú, El Cairo, Tokio, México, Distrito Federal. Vamos a Caracas, Venezuela. Vamos a La Habana, Cuba. Vamos a la Macoya, a la Crema. Vamos a la ONU, vamos a ir a hablar. Qué tremendo. Si San Pablo estuviera hablando en la ONU en este momento. Mire, qué hermoso el detalle. Y apeló no por miedo. Pues de todas maneras dice, yo ganas de morir tengo. Sí, por mí no hay ningún problema. Pero quiero terminar evangelizando lo más que pueda. Qué hermoso que se fuera también nuestra tarea. Señor, no te pido que me des un día más de vida. Lo que te pido es que me des todas las ganas en este momento de evangelizar como Pablo. Qué hermoso era. Sería un gran compromiso de este momento. ¿Por qué? Porque Jesús vale la pena. Vale la pena, es Dios. Y mire qué grandeza de Jesucristo. Pagar en la cruz de esa manera. Por puritito amor. ¿No vale la pena que nos entreguemos también como San Pablo? San Pablo lo entendió. ¿Lo entenderemos nosotros? Vamos a salir a evangelizar como Pablo por todas las calles de Santana, por todas las calles de San Salvador, de Santa Tecla, por todas las calles de Hilo Vasco, San Vicente, por todas las calles de Ciudad Arce, Sonsonate, Guayúa. ¿O nos vamos a esconder detrás de
alguna red, con el pretexto de... Eso no es el cristianismo, del capítulo 15 del libro de los Hechos. Veamos otro texto en el capítulo 26, pero ahora en el 32. 26, 32, siempre de Hechos. Agripa dijo a Festo. Son grandes dirigentes de su momento. Podría quedar en libertad este hombre si no hubiera apelado al César. Ha convencido a dos grandes, pero quiero detenerme un poquito, versículo anterior. Agripa, dirigente judío, está escuchando a Pablo. Tiene una enorme curiosidad. Ese hombre es un judío, pero de los grandes, un hombre conocedor profundo. Lo fue a escuchar. Y mire lo que dijo cuando le escuchó. Agripa contestó a Pablo: por poco me convences para hacer de mí un cristiano. Casi lo convence. Y mire qué hermoso San Pablo. Pablo le replicó: quiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino todos los que me escuchan hoy, llegaran a ser tales como yo soy, a excepción de estas cadenas. Qué hermoso era. Qué chispa la de San Pablo. No, por mucho o por poco, no te quedes en eso, metete, no te quedes ahí, solamente deseando entrar al cristianismo, métele ganas. ¿Cómo desearía que fueran como yo, entusiasmados?, dice Pablo. Pero no solamente se lo dice a Agripa, ni a Festo, te lo dice a ti, me lo dice a mí. Santana, ¿estás escuchando? San Vicente y lo Bajo, ¿estás escuchando? Sonsonate, ¿estás escuchando? Ciudad Arce, ¿estás escuchando? Nos dice San Pablo: cómo quisiera que cada uno de ustedes, Comalapa, Morazán, fueran como yo soy. Nos está invitando. Vamos a tomar el reto. Vamos terminando este hermoso mensaje. De verdad es muy grande. En el capítulo 4, cierre de película. Cierre de película. Pedro y Juan delante del Sanedrín. Lo dice bien claro el texto en el versículo 8, están llenos del Espíritu Santo. Jefes del pueblo y ancianos, escuchen. Qué tremendo San Pedro, está repleto del Espíritu Santo. Mire lo que va a decir: sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que ha sido por el nombre de Jesucristo, que a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por su nombre y no por ningún otro, se presenta aquí sano delante de ustedes. Él, Jesucristo, es la piedra que ustedes, los constructores, han despreciado y que se ha convertido en piedra angular. Y oiga cómo termina. Escuche, por favor, ponga atención. Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Palabra de Dios. Qué hermoso era. No hay duda, este Pedro era un cobardón. ¿Se acuerdan que estaba escondido? Andaba por ahí negando a Jesús hasta con juramento. Capítulo 27 de San Mateo. Ahora ustedes lo crucificaron. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué ha pasado? El Espíritu Santo. Querido hermana, querido hermano, si nosotros no llegamos a este nivel de actuar como San Pablo, como San Pedro, convencernos que no hay ningún otro nombre, no es tu mamá, no es tu papá, perdón, ni tu marido, ni tu mujer, ni la cuenta bancaria. Jesús lo ha dicho varias veces en los evangelios: el que no me pone a mí por encima de papá, mamá, dinero, joyas, casa y su propia vida, no es digno de mí. Aquí está hablando Pedro con Juan, están hablando claramente y no están ofendiendo, están diciendo la verdad. Ustedes lo mataron, no fueron capaces de entender, pero miren qué hermoso, está diciendo una cosa tremenda: Dios, en el que ustedes creen, lo ha resucitado. Y aquellos hombres están que truenan de cólera, pero mire, Pedro y Juan no se acurrucan ahora, pase lo que pase. ¿Y sabes qué? Le tienen una gran
azotada. Y ellos lo dejaron ir. Pero iban contentos de haber sido considerados dignos de sufrir azotes por el nombre de Jesús. No solamente azotes, la vida misma. Pedro, Juan, Pablo van a dar la vida. Saben que a eso van a llegar. Pero están contentos, están felices de hacerlo. Queridos hermanos, este es el inicio hermosísimo de la Iglesia Cristiana Católica. Se abrió al mundo entero. Y no retrocedió. Aquí pudo haberse paralizado la iglesia, pero no se paralizó. Ahí estaba de por medio el Espíritu Santo, que les costó, sí, pero hasta con cita bíblica los convenció. Y puso en la mente y en el corazón de aquellos hombres, honestos, sí, confundidos un poco, pero puso en su mente y en su corazón la verdad. Y somos la Iglesia Cristiana Católica desde el capítulo 49, del año 49, capítulo 15 del libro de los Hechos. Somos abiertos a todos. Que el Señor nos bendiga. Que nos dé la gracia de imitar a estos grandes hombres, Pedro, Pablo, con ese fuego, sabiendo que solo hay un nombre que vale la pena. El nombre de Jesucristo el Señor, el divino resucitado. Y espera que nosotros también seamos superapóstoles, grandes mártires, Pedro, Pablo, dando la vida por Jesús. Puede contar con las 31 comunidades. Santana, puede contar con Santana, la Santa Bárbara, la San Lucas de Guayúa, San Óscar y San Blas de Hilo Vasco, la Santa Margarita María de la Coque, San Vicente. Puede contar con nosotros. Esto es para ahora. El Señor está esperando tu respuesta en este momento. ¿Qué le vamos a contestar? Padre Santísimo, así como San Pedro, los apóstoles, recibieron Pentecostés. Aquí hay un capítulo 15 tratado con tanta finura, igual que el capítulo 2 del libro de los Hechos. Aquello fue una descripción hermosa, aquí hay otra descripción hermosa. Aquel fue el arranque, este es la difusión. Y nosotros queremos ser parte de ese arranque y de esa difusión ahora. Queremos empezar la mejor etapa de nuestra historia. Queremos ser superapóstoles también. Queremos estar dispuestos a enseñar donde sea, a la hora que sea, a gastarnos, a enfrentar a quien sea, no por buscar pleito, sino por declarar nuestra fe. Y que vengan las consecuencias que vengan. Por eso pedimos en esta hora, Padre, Papito amado, Abba, en el bendito nombre de Jesús, nombre que está sobre todo nombre, envía tu Santo Espíritu, para que cada uno de nosotros, con los ruegos de Mamita María, la Virgen de Lourdes, podamos ser un San Pedro, un San Pablo, podamos ser una Bernardita de Lourdes, podamos ser uno de los 4.000 santos canonizados que hay ahí en nuestra iglesia. Queremos dar la vida ahora, queremos obedecer a rajatabla. Somos débiles, como San Pedro, pero queremos cambiar, como Él cambió. Y queremos llegar, somos pecadores como San Pablo, pero queremos cambiar, llegar donde ellos llegaron. Porque tú eres Dios, y tú nos has dicho, ustedes harán cosas más grandes que las que yo he hecho. Y nosotros confiamos en ti. Que la gloria sea para ti, la alegría, el gozo, la conversión para los demás y para nosotros. La alegría de estar contigo, de darnos totalmente para los demás. Regálanos tu bendición. Envíanos el Espíritu Santo en esta hora, no solamente a las 31 comunidades, a todo el país, al mundo entero, por misericordia. Derrámate con los ruegos de Mamita, la Virgen de Lourdes, y de santos grandes como Bernardita, San Óscar y todos los demás, San Cosme Espesoto, Rutilio Grande y los demás. Regálanos el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, en esta hora delicada del mundo entero. Ven, cuando el mundo atraviesa una pandemia, pandillas, corrupción, caída de los valores cristianos. Ven, Espíritu Santo, tómanos en cuenta. Llénanos de esa gracia que tuvieron los primeros grandes cristianos, hasta dar la vida como ellos. Pero antes de evangelizar por todas partes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor nos espera.
a ser superapóstoles, como Pedro y San Pablo, hasta el final. Hasta la próxima, si el Señor lo permite.